negociación entre Cuba y Venezuela, aunque está en el marco de un convenio, tiene elementos que constituyen prácticamente una caja negra, que uno no tiene exactamente idea de qué magnitud de cifras estamos hablando. Por otra parte, el pago de esas cantidades no se hace por la vía de pagos contemplados en el presupuesto, son prácticamente pagos que se hacen por los mecanismos parafiscales. Solo quería dar un dato para que tengamos más o menos magnitud de lo que estamos hablando. Hay un economista cubano, es Carmelo Mesa Lago, que ha venido trabajando este tema y que dice que la exportación de servicios profesionales y principalmente de salud que Cuba le hace a Venezuela para el año 2007, que es la referencia más cercana, están alrededor de 5.200 millones de dólares. Esto es un elemento, por supuesto, que llama poderosamente la atención. Hay una cifra un poco más reciente, para citarnos el caso del 2008, que habla que las cifras llegarían a 6.400 millones de dólares. Y eso que estamos hablando exclusivamente de venta de servicios médicos. Ahí no estamos incluyendo el tema relacionado con los equipos. Para que la población venezolana sobre todo tenga magnitud de la cifra, podríamos decir, según estimaciones del propio Mesa Lago, Venezuela le paga a Cuba 44 veces más de lo que le pagaría a un profesional venezolano. Y otro elemento también que es importante que la población conozca, estamos hablando de montos que le paga el gobierno cubano. Esto no significa que esos montos los recibe, porque el gobierno cubano le paga a esos médicos solo un monto muy pequeño. De acuerdo a la información existente, los montos están entre 60, en este momento pareciera que están en el marco de $100. ¿Y se los entregan aquí en Venezuela? No, esos montos los deposita Cuba en una cuenta a la cual solo pueden mover estos funcionarios cuando termina la misión. Antes no pueden mover esa cuenta. ¿Y con qué viven? Aquí en Venezuela, sin embargo, aparte de estos montos, el gobierno venezolano le paga directamente a ellos, lo que en el marco del presupuesto aparece bajo la figura del estipendio, que es prácticamente equivalente a un salario mínimo, y además de otros elementos que podrían ser adicionales. O sea que lo estamos pagando dos veces. Estamos pagando dos veces, aunque por supuesto el recurso, el personal, si tú te pones a ver, es un personal subpagado, porque incluso si tú sumaras el salario mínimo aquí con el monto que recibe en Cuba y comparas, incluso podría ser hasta inferior a lo que percibe el profesional venezolano. Pero la gran ganancia está para el gobierno cubano. Yo he venido diciendo, incluso en algunos escenarios, que el personal de salud más explotado en Venezuela en estos momentos, aunque pueda parecer una contradicción, es el personal cubano. Porque ese personal cubano, además, supongamos que está trabajando en Barroventro 1. Cuando empezó la red de Barroventro 1, ese personal tenía que salir a hacer guardias en Barroventro 2. Tú tienes magnitudes de personal que vive dramas humanos tales como quedarse dormido yo tengo el relato de una profesional cubana que preocupada porque se dormía en su servicio de rehabilitación porque la noche anterior había tenido que ir a hacer su guardia 24 horas en un CDI. Entonces esa es la magnitud de si a esto le agregamos la magnitud de lo que está recibiendo el gobierno cubano por venta de equipos que le hace a Venezuela, vemos que las cifras son todavía mayores que los montos de servicio médico. Y equipos que provienen de cualquier parte del mundo, ¿no? Bueno, hay algunos que en una franja muy pequeña de equipos fabricados en Cuba que le vende a Venezuela, pero son equipos de poca monta. Pero la gran magnitud está, por ejemplo, lo que Cuba le compró a la CIME y a la Philips para Barroventro 3, que son donde Cuba actuaba básicamente como intermediario. Si a esto a su vez le sumamos lo que Cuba le vende a Venezuela por concepto de medicamentos, podemos tener una magnitud de los montos de los... Y doctor, y se hablaba también de unos casos que afectaron quizás a un exministro y de otras situaciones donde había una especie de caso que se pueda presumir de corrupción compartida en estas materias de compra y de servicio. ¿En qué consistió eso?
¿En qué consistió ese caso que salió en la prensa y que creo que llevó a que salieran ministros, embajadores, etcétera, de aquí? La salida de Mantilla, la salida del embajador cubano y la salida del jefe de la misión cubana, médica cubana, tenía que ver con una denuncia que se hizo en Venezuela sobre manejos irregulares a propósito de Barrovento.